Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Ay Nanita con Siniestra. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Andrea, bienvenida. Güey, ¿qué pedo? No, ya me siento feliz de estar aquí. La verdad me siento muy emocionada. Entonces, sí, Ya, tu regreso de Estados Unidos, Axel, que está ahí detrás, y aquí al coro, ¿verdad, Cristian? Y se me fue tu nombre, perdón. Aire, a huevo. Perdón. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué tal les ha ido esta semana? Muy bien, gracias. ¿Sí? Muy emocionados por grabar este podcast con ustedes. Qué Y esperando miedo. este día. Güey, la vez pasada Majo se asustó, por eso ya no vino. Dijo, ya no vuelvo. Le mandamos saludos a Majo. Pero ¿qué nos van a contar en el episodio de hoy, muchachos? Pues hoy traemos el caso de Jeffrey Dahmer, el famoso caníbal de Milwaukee. Es un caso muy famoso, uno de los más famosos y más aterradores, entre el canibalismo y las monstruosidades que hacía Jeffrey y la ineptitud de la policía para encontrarlo. Eso. tome nota, Creo que Nota, sí. perturbador. Departamento de Interesante, Policía, muy tome bien. nota, por Tome favor. nota. Sí. Últimamente se puso muy de moda por la nueva serie de Netflix. Netflix, sí. Que es Mucho bastante. drama alrededor de la serie, mucho drama de... las redes sociales están en... Y está por salir otra, ¿no? Un poco más documental. Sí, las cintas de Jeffrey Dahmer, que Ujú. son las cintas de las entrevistas, digamos, de pues, sus, ¿cómo se le dice? Sus confesiones Ajá. de todo lo que hizo y pues como porque lo explica muy explícito, Sí, güey. Qué demasiado. asco. Entonces, Qué interesante. es uno de los casos más raros y de los que ayudó, junto con el de Ted Bundy, a quitar de la cultura popular la idea de que un asesino tiene que ser como, o la maldad tiene que ser como mala, tanto bien físicamente, ¿saben? O sea, que se Sí. ve Ok, mal. Porque ok. Jeffrey Dahmer, la verdad, estaba galancísimo. Incluso ves al actor de ahorita que, no me acuerdo cómo se llama, Evan Peters. Evan Peters. Ujú. Está más galán Jeffrey Dahmer que Evan Peters. Sí, la verdad. Entonces dices, está cabrón como un asesino serial con ese rostro, con ese cuerpo y todo. Pues todo el mundo piensa que pues te da confianza, digamos, es Claro. un sesgo de confirmación y termina siendo pues el asesino más Un desgraciado. más loco. Y pues bueno, les trajimos un caso, un expediente donde pueden Tan, encontrar tan, tan. Vamos a ver. Este la dice información. Steve, este es el Reportamos. tuyo. Gracias. Andrea. Es el mío, muy bien. Miren. Personalizado y todo, el expediente, ¿verdad? A Ya ver. quisiera. Ni en la uni entregué Hombre, proyectos así, hombre. güey. A ver. Ya Aquí quisiera, estuvieras, fíjense. Aquí estuvieras, Pero te gusta la cochinada. Güey, tiene hasta sus No, Polaroids, hombre, no. güey. Ya quisieran, mira. O sea, Güey, las Polaroids originales, miren ¿no? hasta No, no por es cierto. dentro. Híjole, no, hombre. De hecho, ese fue sello de prueba. Pero bueno. Bueno, pero bonito, mira, o sea. Sí, el mío no tiene eso, güey. Yo soy especial, fui la elegida en este podcast. Muy bien. Muy bien. Oiga, ¿qué prosta esto? A ver, ¿qué va a pasar? Mira, pues esto básicamente lo hizo Memo, que te puede explicar un poco sobre todo lo que trae cada cosa. Pues mira, aquí te platicamos rápidamente. La primera hoja es la descripción. Te traemos el nombre, cuándo nació de Jeffrey Dahmer, cuándo se murió, las características del caso, o sea, que era caníbal, era asesino en serie, también era necrofílico. También te platicamos un poquito más o menos la descripción de cómo era esta persona, lo que más o menos vivió. Y bueno, las hojas restantes es más que nada un resumen de todo lo que él vivió y todo lo que él hizo. Ok. Si quieren, Muy empezamos bien. a dar algo chistoso es que la mayoría de los asesinos seriales, ahorita vamos a contar eso, tienen traumas infantiles y él no tuvo un trauma tan, o sea, tuvo una infancia que él llama ausente de papás, pero pues una infancia entre comillas normal para que termine así. Entonces, él es como una mezcla de que no se supone que tampoco piensan que los traumas de la infancia pueden llevar a ser asesinos seriales y pues él es un ejemplo de estudio donde no tanto. Entonces, de hecho, pues ahorita lo vamos a ver como pues realmente es una infancia completamente normal, entre comillas, ¿no? De padres ausentes, pero nada grave como para terminar en lo que terminó. Güey, Wow. perfectamente podríamos ser asesinos seriales. No, Así Wow. Vayan a terapia, muchachos. Los invito. Sí, de hecho, él tenía lo que se le conoce como el gen del mal. Ok. Entonces, malo de naturaleza, o sea, son de los que nacen, no se hacen. Sí. Así que, pues bueno, a darle, chavos. A ver. Empecemos con los primeros años. Bueno, pues Jeffrey Dahmer pues nació en 1960 en una familia con papá, mamá y un hermano menor. Era una persona, pues al parecer, como dice Emiliano, era normal. Hasta los 15, 16 años fue cuando el matrimonio de sus papás se fracturó. Ujú. Su mamá lo abandonó llevándose a su hermano menor.
Jeffrey Dahmer al parecer no quería ir con su mamá, decidió quedarse, pero en ese entonces su papá también lo abandonó, se fue 3 meses de casa y regresó pues tiempo después ya con una nueva pareja. Este fue como que el primer indicio que tenía un poquito descontrolada la mente de Jeffrey. También otra cosa muy importante es que el papá le enseñó la disciplina de la taxidermia y Jeffrey Dahmer desde muy chico tenía esa fascinación en destazar y quitar los órganos y reconocer los órganos de los animales, los torturaba, los mataba y al final los disecaba. Y como su papá era químico, pues tenía acceso a ácidos donde ponía el cuerpo de los animales y así para quedarse con sus cráneos y los coleccionaba. De hecho, el papá cuenta que la primera vez que le enseñó a hacer como la taxidermia y todo esto fue que estaba en una cena y Jeffrey le pregunta, como a los 8 años, le pregunta, oye, papá, ¿qué pasa si echo estos huevos de pollo a cloro? Y él dijo, aquí es momento padre, hijo, vamos a, pues él es químico, entonces le quiso enseñar a blanquear huesos, hacer todo eso, le regaló un set de química como para empezarlo a meter a la taxidermia, a la química. Y los métodos para hacerse de muchos cadáveres y eso eran los métodos que después utilizó. Sí. ¿Quién diría? Sí. ¿Quién diría? Muy Güey, bien. papás, cuidado con mi alegría. Sí, de la Se les los niños, encarga, La güey. taxidermia, por mi favor. alegría, sí. Sí, no. sí. Cuidado, grave, sí. Sí, Cuidado wow. lo que piden a los reyes. Los Qué niños. bonito momento, padre, hijo. Qué Pues, inspirador. de hecho, el papá tiene un libro que se llama Mi hijo Dahmer o Mi hijo del papá, no sé, algo así, donde te cuenta de la parte de él, ¿no? O sea, Ajá. bastante... ¿Qué huele con mi hijo? Qué bonito. Sí, güey. donde cuenta su parte, o sea, es que mi verdad, como diría New York Marcos, de cómo pasó para él, ¿no? O sea, pues él se siente culpable en cierta parte, pues porque realmente él fue el que le enseñó ciertas cosas, le enseñó, pues, cómo hacer ciertas como técnicas, pero creo que el primer indicio, bueno, de Jeffrey es que él tuvo una hernia y al quitarle la hernia, cuando se la quitaron de niño, creo que no tenía en la infancia, él creía que le dolía cuando obviamente la herida de la hernia, entonces él en su mente creyó que le habían quitado algo, que le habían quitado como sus genitales y por eso le dolía. Entonces se sentía como que le faltaba algo. Y muchos de los psicólogos piensan que de ahí viene su manía de comer, de comerse a las, bueno, de comerse un pedazo de cuerpo, todo eso así, para sentirse completo, porque una herida de la infancia lo que generó es La como- patología ajá, para generar eso. Entonces sí está cañón como... Sánense. Sí. No lleguen Sí, a vayan ese a punto. terapia. Sí, vayan a terapia, terapia, güey. insisto. Al final No esa coman va a ser, órganos, no coman órganos, por favor. esa va a ser la reflexión del día. Entonces, su infancia fue bastante normal, salvo ese detalle. En la preparatoria, en high school, dicen que era bastante bromista, o sea, un poco raro, Molestaba a Pero- los compañeros. pero bromista, o sea, de hecho, como lo pueden ver en la serie o en cualquier documental, los jóvenes, los de su escuela, su prepa, dicen que pues, era bastante normal, que era muy burlón, que tenía un humor muy negro, que entonces en su prepa hasta decían, hacer un Dahmer era hacer como una broma así medio pesada, medio de humor negro, pero nada fuera de lo común. Algo cagado es que su primer encuentro erótico, digamos, que tuvo con un compañero fue completamente normal. Y algo que cuenta Dahmer es que ahí lo que le gustó, ahí se dio cuenta, o sea, en su adolescencia, se dio cuenta que lo que le gustaba no le excitaba tanto una persona, ya fuera heterosexual o homosexual, sino le gustaba el cuerpo inerte o el cuerpo sin movimiento como para dominar. Entonces está cabrón que te des cuenta que eso es tu La gusto. típica fantasía de Pedofilia. la pareja hazte la Ok, dormida ok. y O sea, desde ahí Yo me ya, encargo. híjole, Desde ahí, híjole, sí, muchas sí. cosas que decir al respecto. Sí. pero- Sí. Wow. bastante. Entonces, eso, digamos, es su background de niñez, o sea, de niñez adolescencia. Sus inicios. Como cuando dice Steve, todo se detona cuando empieza el problema con su familia, Ujú. porque él se va al alcohol, le Ujú. refugia al alcohol, dice que llegaba a la escuela a tomar con una cerveza, como una pachita de licor, lo que fuera, y lo tomaba durante clases, y cuando se fueron sus papás, pues lo dejaron sin dinero, solo en una casa, pues 15, 16 años en high school, y en su refri no funcionaba, entonces el güey salía literal a vivir la vida. Sí, no, imagínate las pedotas que podrías haber armado sin tus papás en la casota. y Sí, todo, no, si le Bastante. gusta, si no le gusta. Conozco gente, vayan a terapia. Vayan, por favor. Sí. Pero, pues bueno, o sea, después, no sé si les quieres contar lo del chavo que seguía Sí. el corredor, El corredor. Juan.
Sí, el corredor, su primer intento de... Oigan, ajá, es lo que les iba a preguntar, o sea, ¿cómo inicia, o sea, cuál es como el primer caso, intento o demás? Porque la verdad, o sea, desconozco, sé de manera general, pero sí me gustaría como saber. O sea, su primer intento de asesinato fue cuando se cruzó con un güey que corría en su casa, por su acera, y lo esperaba, o sea, lo estuvo fantaseando así, cañón, y un día dijo, hoy es el día donde lo mato, entonces se escondió en los arbustos, y luego por semanas lo veía escondido en los arbustos y lo veía correr. Y un día, el día que se decidió a matarlo, se escondió en los arbustos con un bat, y ese día ese güey decidió correr por otro lado, y nunca apareció. Mira. No corran siempre por el mismo lugar, ¿no sabes? Ahora aprendan, por favor, a cambiar sus rutinas, sí, por favor. Sí, rutas diferentes. Güey, qué fuerte. Se les puede salvar la vida. ¿Se salvó? Se salvó, eso es lo que cuenta Dahmer, que se fue como la primera vez que dijo, ya, o sea, voy a matar a alguien. Y después ya tuvo su primer asesinato, que es el de la carretera. Sí, justamente fue un chavo, bueno, durante que su papá no estaba y su mamá lo había abandonado, pues era un chavo sin reglas y sin supervisión. Y pues salía a dar sus rondines en la noche manejando un carro. Y justamente se encontró a Steve Mick Percy, algo así se llamaba. Y pues este chavo por ahí iba a un concierto, iba contando de la vida. Y pues bueno, pues él siempre usaba como que el poder de convencimiento de, ¿sabes qué? Pues vente a mi casa, vamos a por unas chelas, nos pasamos chido. Y sigues tu vida como si nada, ¿no? Entonces este chavo que iba a camino a un concierto, pues le hizo buena idea pues tomarse unas chelas para pues, disfrutar mejor la música. Total que pues llegó a la casa de Jeffrey Dahmer, le puso unas películas, se alcoholizaron. Y cuando Jeffrey pues, le dijo que pues, tuvieran relaciones, tuvieran algo más, pues este chavo dijo que no. Ahí fue cuando Jeffrey sintió el rechazo y entre su enojo lo estranguló y lo mató. Justamente lo destazó después, lo puso en bolsas de basura, lo puso en la parte trasera de su carro y se lo llevó. Y desde esa primera vez la policía lo detuvo por manejar un poco ebrio, de hecho iba manejando en zigzag, lo detuvo la policía y le dijo que qué pasaba, ¿no? Y le dijo, pues le contó su historia, ¿no? Su triste historia de que sus papás se habían divorciado, su mamá lo abandonó, su papá no estaba, y pues los policías entre inocencia e ineptitud le dijeron, ¿sabes qué? Pues no pasa nada, no te quiero arruinar tu vida, esas voces que tienes ahí atrás, te creo que es basura, así que pues... Adelante. Claro, pues estoy hablando privilegiado, ¿no? Exacto. Como, güey. No, y aparte, era un chavito de 17 años. O sea, sí, claro, ¿qué vas a sí, hacer? se nos olvidó que 17 años sí. Tiene un destazado. Sí. Está, o sea, ese es el. O sea, la verdad es que un chavito de 17 años, o sea, imagínense un chavo de prepa, tú lo ves, es un niño. Claro. Y ya con un destazado. Y de hecho, fue la primera vez que cuando lo mató. Lo destaza, obviamente con un cuchillo, gracias a las técnicas de taxidermia y de todo el papá, pudo destazarlo con un cuchillo y le abrió el estómago. El pecho. Y la primera vez que vio algo, digamos, el adentro de un cadáver, de un cuerpo humano, y le excitó. Ahora sí que se masturbó, se terminó en el cuerpo, o sea, en el pecho del güey, sacó los órganos, los separó y ya se los llevó en bolsas. Después de esta bella imagen, hacen cosas bonitas, es momento para tomar un segundo. Piensen bien que nos excita, chavos. Está muy turbio, oye. Sí. Yo creo que estabas enfermo. Si crees que tu fetiche es raro, güey. Y si pasa Si te algo gustan los así, pies, estás sí. Quédate en los pies, güey, ya. No pasa nada, aquí no juzgamos, o sea, hasta ese nivel, sí. Güey, qué asco. Sí, no, está cabrón. Sí. O sea, imagínense, y lo escondió lo escondió en la tubería, en la cañería de la casa. Ok. Y ese cadáver no fue encontrado hasta el 91. Hasta el 91, cuando él mismo lo confesó. Ya cuando estaba en la policía, sí, casi 2 años después, digo, ¿sabe qué? Pues sí, maté a este güey. Lo pueden encontrar ahí y encontraron los restos todavía. Entonces, ese fue su primer caso. De ahí, bueno, obviamente no. Lo que a él le gustaba era más el procedimiento, sobre todo no de tanto de matar, porque ahorita lo van a ver, él se tenía que poner hasta súper pedo para poder matar. O sea, no le gustaba matar, no era algo que lo disfrutara. De hecho, se le conoce como un asesino serial de producto, no de proceso. Él no disfrutaba el proceso de matar, sino él le gustaba lo que él podía guardar cuando ya eran cadáveres las personas. What? Lo que él podía conservar de ellos. O sea, sí, lo que le gusta es el cuerpo, hacer cosas con el cuerpo. Hay gente que le prende por ejemplo, ¿conocen a BTK? Bueno, BTK es uno que Bone Tie and Kill, que así se puso, sí. También es súper famoso. Él lo que le gustaba era el proceso de cazar a las víctimas, entonces las cazaba y las iba siguiendo así hasta que las mataba, como las recordaba y las mataba. Le gustaba mucho eso.
Hay gente, a este güey le gustaba más ya que tenía el cadáver, ya que Ajá. tenía el cuerpo inerte, hacer cosas con el cadáver, Ujú. quedarse con las cosas, y eso era lo que le gustaba. De hecho, cuando llega su papá de regreso, su papá lo manda de regreso, lo manda a la Universidad de Ohio y dice, güey, no mames, no sabía que estabas aquí, porque el papá nunca se enteró que estaba solo. O sea, se fue el papá porque se divorciaron, se fue el papá a vivir en un hotel, y la mamá le dijo, pues vámonos a empezar, y Jeff le dijo, no, no voy a ir, y vamos, pues te bendiga, y lo dejó solo, y el papá tiempo después se entera y regresa por su hijo de, güey, ¡Hala, qué turbio! Wow. Sí, Sí. y lo manda a la Universidad de Ohio a estudiar business, y le paga la colegiatura, le paga todo, y ahí dura creo que 2 meses, ¿no? Más o menos. Porque no sé, Medio semestre casi. ajá, no se adecua, Ujú. y lo regresa y lo manda con la abuelita, a vivir con su Ujú. abuelita. Y ahí Jeffrey pues ya sabe lo que le gusta, o sea, ya descubrió sus gustos, Su hobby. Sí, su hobby, ¿no? Lo que le claro. apasiona. Sí, sí, sí. ¿Qué le gusta? Lo que no le gustan las güeras, no le gustan... Pues, Selectivo, aparte. Ah, porque- sí, sí. aparte, espérate, sí, ahora te cuento, porque Sí. era selectivo, ese fue uno de los problemas, sí, Ujú. porque era selectivo, porque él no le gustaba matar, Ajá, no le ajá. gustaba matar, Ujú. entonces intentó primero, dijo, a ver qué hacemos, entonces en una de esas, se fue a vivir con la abuelita y caminando, vio un maniquí y se crocheó del maniquí, o sea, Ujú. puta, le encantó, dijo, claro, o sea, inerte, o sea, como que hizo clic en su cabeza, Ujú. y se robó ese maniquí y lo tuvo, creo que 6 meses, un ratote lo tuvo, Sí, hasta que su abuela lo cachó. le dijo, ¿sabes qué? Ya se me hace muy raro que tengas el maniquí. Y se lo tiró a la basura sin avisarle, se lo tiró a la basura. Yo creo que eso fue un detonante para Ujú. Para- quitarle sí. su juguete y decirle, ¿sabes qué? Pues Sí, era su a juguete. conseguir otros. Porque era inerte, o sea, puede hacer las cosas que hace con los cadáveres, Ujú. y pues estaba bonito el maniquí, entonces era lo que le gustaba. Después del maniquí, él pasa todo lo que se lo cacha su abuela, y pues le da pena y lo tiene que dejar, entonces pues quiere seguir, pues imagínense, a los 20 años, 21 años, Sí. pero tiene que seguir con cuerpos, se va y busca obituarios en el periódico. Pero el problema es que buscaba, o sea, él era selectivo, como bien lo dices. Entonces, uno de los problemas es que pues, con un obituario no ves los rostros, no ves nada. Entonces, pues, no sabes qué tan Guapo. qué tan guapo, qué tan atractiva está la persona. Ujú. Entonces, intentó de gente joven, pero el problema primero era de que donde vivía en Milwaukee, pues en invierno está congelado el suelo. Entonces, fue con una pala y intentó y pues no pudo. Ujú. Y lo segundo es cuando ahorita pues, no eran atractivos físicamente. Entonces, ahí fue donde no lo fueron orillando, pero su filia también era selectivo, mi compa, o sea, no era con cualquiera, era con algo atractivo. Esa fue su etapa con la abuela, que fue, digamos, con el maniquí, con los cadáveres. Todavía Ujú. se rehusaba a matar. Ujú. Después de que, pues, 1000 trabajos, porque estaba pedo, seguía con su alcoholismo mal pedo. Su papá lo manda, lo enlista en el ejército, lo convence en el ejército de médico de batalla, ¿qué es? Sí, medicina en el ejército. en el ejército, Ajá. en Estados Unidos, y Ujú. cambia radicalmente, deja de tomar, entra al ejercicio, vuelve a ser como una persona, sí le ayuda a la disciplina. Muchos de estos asesinos, la neta, les ayuda mucho a la disciplina porque, Tener un propósito. ajá, son, y aparte es gente Sí. de procesos, Claro. gente que les gusta, Ujú. o sea, muchas veces les gusta ese tipo La de rutina, cosas. todo. Eso les ayuda Sí. mucho porque los meten en una cajita donde... Ujú. Pero la bronca es que lo mandaron a una base en Alemania y ahí pues no se adaptó nunca y volvió al alcoholismo, volvió a todo y pues lo retacharon a Estados Unidos, le dieron Sí. su baja. Y cuando regresaron a Estados Unidos le dieron su baja honorable y fue cuando otra vez empezó a conseguir trabajo, que fue en una farmacia. Ajá. Justamente ahí tuvo una farmacia y es donde se empieza a hacer como que ya más tétrico él, porque él en la clínica, de hecho, le sacaba sangre a los donantes. Él era el que sacaba sangre a donantes, pero la sangre que sacaba no la depositaba donde tenía, sino que se la llevaba a su casa y se le empezaba a tomar, se le empezaba a regar. O sea, desde ahí empezó como que su filia de empezar a probar Dios. sangre y carne humana. ¡Hala! Sí. O sea, estoy así como de... ¡Qué bonita noche! Qué raro. ¡Qué bonito todo esto! Sí, justamente todavía pasó un tiempo viviendo con su abuela cuando regresó de Alemania. Y fue cuando tuvo sus primeras víctimas. Su primera víctima fue el chavo de 7, regresó y ahí, se le acusó de haber tocado a un niño de 13 años, pero este niño que iba a ser su segunda víctima logró escapar. Fue a la policía y lo agarraron. Y de ahí lo sentenciaron a 1 año de prisión por molesting a child. Entonces, para su suerte nada más tuvo 10 meses,
salió bajo libertad condicional, pero su oficial, el oficial de parole, pues al parecer nunca le dio seguimiento a su caso, pero al final de cuentas Dahmer pues estaba tranquilo en ese tiempo, ¿no? Estaba tranquilo, consiguió un trabajo en una carnicería, al parecer este trabajo le gustaba mucho porque seguía Sí, claro. destazando puerco, cerdo y res y todo eso, y se le daba muy bien, la verdad se le daba muy bien, era una persona contenta, feliz, y así estuvo bastantes años, casi una década, sin realmente tener ningún incidente, nada de crimen, nada de víctimas, hasta que pues un día pues es como típico vegano, ¿no? Que dice que no voy a comer carne, pues un día da un poquito de carne y le vale madre todo. Entonces un día en la feria pues él empieza a tener alucinaciones, se empieza a masturbar enfrente de la gente, la policía obviamente pues interviene, dicen que se vaya de ahí, pero pues como dice Emiliano, esos tipos de asesinos son personas de rutina, ¿no? Entonces cuando tienen una rutina, pues van sobre de ello y esa es su vida, ¿no? Entonces, inmediatamente después, él en su cabeza dice, bueno, pues ya pasó lo de la feria, quiere irse a trabajar a la carnicería, pero pues pueblo chico, infierno grande, todo el mundo se entera, Claro. y ya cuando llegó a su trabajo de la carnicería, pues su jefe le dijo, ¿sabes qué? Ya me enteré de lo que hiciste, no te quiero volver a ver, y eso pues fue como que otra... Chino. Exacto, Sí, sí. por indecente, pues Sí. váyase de aquí. La moral. O sea, pero ahorita ya ven, lleva 3 chances de que ¡Hala! la policía lo agarre. Sí, o Sí. sea, híjole. Sí. Ya no sé si me siento más perturbada o molesta. O sea, ya estoy como en el... O sea, Sí, exacto. híjole. Es que sí. Algo yo había escuchado que también, o sea, le daba placer esto de tomar los órganos, de tocarlos, y algo había con un ritual o algo así, ¿no? Ah, bueno, sí, eso ya es después. Ya cuando, ¿Es hasta después del sí, ritual? cuando ya llega como que se le rompe la tacha al güey y Ok. empieza a hacer Más. más. O sea, porque ahorita lleva pocos crímenes, de hecho lleva 1 o 2 y es poco, o sea, es como se resiste. Ya Claro. cuando realmente Gradualmente se deja hasta que ir, se hizo. ajá, sí. Ok. se deja, ya lo que tú dices es que quería hacer un altar. Ajá, Un altar ok. que según para ritos satánicos, pero realmente no, era para tener todas sus Colección. pertenencias. Sus O sea, trofeos. Sí, hay niveles Trofeos. ¿sabes? O sea, está el que guarda el calzón y está Jeffrey Dahmer que guarda acá la casa. Sí, no, o Se sea, guarda tu cráneo, ¿no? Sí, hay niveles y Jeffrey Híjole. Dahmer es como top 10. Sí, entonces, Ok, bueno, ok. eso es hasta ya cuando vive solo. Ahorita llegamos a eso, Sí. ok. Yo digo, ya lleva Gracias, por favor. Sí, 3 veces que lo pueden agarrar la poli. Mm. O sea, y se zafaba, o sea, si en ese entonces se compraba un billete de lotería, se lo lo ganaba, o sea, el O güey sea- era suertudo hasta la madre, pero es que también lo que él hacía es que a las víctimas los atraía nada más con persuasión, o sea, en la calle o no les pegaba, no los golpeaba, no, él los invitaba simplemente con su poder de persuasión, los invitaba a su casa, o sea, las víctimas entraban por sí solas, o sea, por decisión propia a su casa, y entre manipulación y los más es cuando decía que se quedaran, y más manipulación era cuando la policía estaba a punto de agarrarlo, decían, no saben qué, todo está bien, no pasa nada, él es mi novio, o sea, todo chido, yo nada más vivo aquí, solo, y realmente la policía, o sea, era de, pues sí, te veo buen pedo, no quiero problemas con un homosexual, no quiero contagiarme, vive tu vida. Sí, entonces, Privilegio de hombre blanco. Es, Muy sí. bien. es el que más me llamó la atención, que, o sea, que de hecho el chavito, el que mata, que regresa a la policía con él, era el hermano, ¿no? De uno de los eso que es quería- Sí. bueno, su primer crimen, donde empieza ya su Ujú. killing spree, es el 6 de mayo del 91, Ujú. donde en la calle conoce a este cuate y lo convence de llevárselo. Ujú. Y curiosidades de la vida, o no sé cómo lo podemos llamar, Coincidencia. es el hermano del Del chavito. niño de que 13 años por ahí que lo metieron a la cárcel. Él no sabía, Ujú. obviamente, pero ya lo convence, lo persuade a tomar unas fotos que le paga como $50. Ujú. Lo persuade y se lo lleva y comienza a hacer sus... Sí, justamente a él le taladra la cabeza, le mete un poquito de ácido en la cabeza, pues para ponerlo tontito. Justamente este muchacho, el hermano, logra escapar de su departamento, pues la policía lo ve, los vecinos lo ven, y pues al final de cuentas llega la policía, le empieza a interrogar, pues el güey está ido, no responde nada. Claro. Los vecinos estaban bastante preocupados, en eso llega Jeffrey Dahmer y dice, no saben qué, pues mi pareja está bastante pedo, si quieren tengo unas fotos con él, aquí yo vivo, y la policía realmente, no sé, entre pendeja o muy buen pedo, todavía lo ayuda a regresarlo a su casa, y dice, no, pues sí, al parecer sí tienes fotos, al parecer es una pareja. Justamente esa misma noche, Dahmer tenía ya un cadáver en su cuarto, así de plano tenía un cadáver. La policía entró al departamento, notó el mal olor,
por los cadáveres que ya tenía, porque ya tenía, o sea, manos, piernas ahí en el refrigerador, lo cual Dahmer dijo, ¿sabes qué? Pues mi refri se descompuso, mañana lo vienen a reparar, la policía realmente pues no hizo nada, incluso hay una llamada después de esto de la vecina diciendo, ¿saben qué? Pues, ¿qué pedo que hicieron con este güey? No, está raro, o sea, el chavo que estaba todo tontito parece ser un menor de edad, ¿cómo se lo dejaron? Y la policía dijo, no, ¿saben qué? No es menor de edad, son novios, déjenlos usted en paz, nosotros ya vimos que todo está bien, no hay nada que investigar. Y eso fue uno de los primeros casos que otra vez él salió con la suya. Sí, o sea, ¡Hala! aquí es como un mix de, o sea, los dos se quieren meter al barrio, porque él vivía, cuando ya toma su depa solo, bueno, que intenta vivir solo, trabaja en una chocolatería, consigue trabajo, se mantiene realmente medio estable, se sale a vivir con su abuela, porque su abuela cuando le cacha lo del maniquí y cuando pasa lo del acoso sexual, que regresa a vivir le dice, ok, sí puedes vivir aquí, pero tienes creo que 6 meses para llegar. Entonces consigue un depa en la zona, pues, de los como más bajas de Milwaukee. En el barrio En de, el creo que se llama barrio- Oxford, ¿no? Oxford, creo que sí, Sí. y es el barrio negro, o sea, es el barrio Ujú. donde vive la gente afroamericana. Entonces, un güero, estamos hablando de los 90, un güero en el barrio afroamericano, y además en gays, los policías no se quieren meter con ellos nunca, o sea, era un homosexual afroamericano, Barrio negro. y con un güero al que le hacían caso era el completamente al blanco. Ujú. Incluso lo que dice una de las vecinas, de hecho en la serie sale mucho, que como reivindican mucho su papel, seguido hacía llamada de que esta madre apesta horrible, de que cuando cuando está el chavito, una de sus víctimas, que es la que le perfora a todas les intentaba perforar el cráneo, porque lo que él buscaba era hacer como un zombie, o sea, lo que él no buscaba no era matarlos como tal, lo que él buscaba era que se quedaran inertes Sí. y poder tener relaciones con ellos. Ujú. O sea, le gustaba hacer esa... Sí. Sí, o sea, no era Sí. tanto matarlos, porque sí le gustaba más Ujú. el canibalismo y todo eso, pero no era tanto como eso, sino era más... Entonces buscaba perforarles y les echaba ácido para que Quedaran pudieran tontitos. quedar como en coma, pero nunca les salía, que no te mete un talado en la cabeza. Pues, Sí, Es que eso no me lo explico. O sea, ¿cómo salió este chavito así en esas condiciones? Los vecinos lo vieron en esas condiciones, hasta sangrando. Y aún así los policías como, no, pues sí es un novio, regresémoslo. Y todavía entras y apesta madres. Ujú. No investigas nada simplemente porque es homosexual. O sea, híjole. Sí. Es que mira, o sea, Sí. con todo respeto a mi mami, que seguramente está viviendo esto, o sea, es combinación de policía pendeja Ujú. Sí. y combinación de privilegio de hombre blanco. O sea, Sí. siento que es como el mix el mix La época desgraciadamente perfecta para hacer así. Y sí, la ¿no? época, o Sí. sea, el contexto de ese momento, híjole. Sí. Sí, el match perfecto, porque Sí. tenía, lo que olía era un cadáver que estaba en su cuarto. Sí. Entonces, Ujú. y yo ¡Hala, no! Capaz pasaban y como de mira, tiene otro, seguro es un Ajá, trío. como de- Sí, Sí, O sea, sí, sí, capaz. sí. Sí, claro, porque, o sea, los homosexuales en esa época, pues eran como vistos de los enfermitos degenerados y demás. Sí. Entonces, Definitivamente. ¡hala, Aparte no, el hombre! niño tenía 14 años, o sea, el que sale pero- corriendo y dice, es mi novio, tiene 18 años, como era de ascendencia asiática, Ajá. decía, no, es que, o sea, tiene 18 años, nada más que es asiático, entonces se ve chiquito y la señora le decía, no, o sea, la vecina. dice, no, los policías, güey, esto tiene 14 años, está chiquito, Ujú. chequen bien y le dijeron, señor, usted cállese, y yo estoy hablando con el güey, con Sí. el pelado. Entonces, pues las señoras no Sí, las de hecho, esperaban. esa llamada está grabada, la original está grabada, Sí. la pueden encontrar en YouTube y la pasan en la serie. Que la señora llama diciendo, oye, qué pedo, como que lo dejan con un menor de edad. Y literal, el policía dice, señora, ya checamos nosotros, es nuestra chamba, no suya, todo está bien. Es que imagínate la frustración de la vecina de cuando se enteró después de todo lo que encontraron. O sea, debió ser horrible vivir junto a Jeffrey, güey. La impotencia, Ay, no, sí. no me De ahí- imagino. Después de ese caso, o sea, Ujú. ahí empieza su killing spree. Se va como hilo de media, Se ¿ok? va como hilo de media. Híjole. Empieza empieza a ir yendo a vapores, a baños, como de homosexuales, donde, Ajá. Ok. pues, o sea, van y conocen gente, y ahora sí que pasan cosas en los baños, pero pues, Jeffrey Dahmer siempre llevándolo a un extremo más, los drogaba, o sea, le echaba pastillas para dormir en bebidas, los drogaba y tenía relaciones, porque lo que lo estaba estudiando. Ujú. Inertes. Ujú. Hasta que lo corren de uno Ujú. porque se le pasa la mano y lo deja creo que 1 semana y media en coma. Jala, güey. Imagínate. Sí. Por la dosis. Entonces pues lo corren y se tiene que ir a un bar, empieza ya a ligar Ujú. en bares haciendo eso, o sea, va al bar, liga y se los lleva a su casa. Y ahí es cuando se los empieza a llevar a su casa, se los lleva a su casa y les aplica la misma.
vente a mi casa, te doy $50 para que, o sea, para que te tomen unas fotos. Y recordamos que es un barrio afroamericano, es gente pobre, o sea, gente vulnerable, volvamos a ver. O sea, es como un mix de, de cosas. O sea, es gente vulnerable, gente que no tiene lana, y les ofrece dinero, y pues a lo mejor o sea, entre que sí que no lo agarran porque pues es pues, la necesidad, van y se meten en una cueva de lobos, literalmente, donde Jeffrey Dahmer pues les hacía 1000 cosas. O sea, tenemos ¿para qué fueron 14 personas? 17. 17. Entonces, 17 hay un fisicoculturista, por ejemplo, que a él, como estaba muy fuerte, se quería comer sus bíceps y literal se los comió. Tenemos otro, guardaba manos, guardaba pies, nepes, guardaba pies. De hecho, lo que más se guardaba era los cráneos. Los cráneos es lo que a él le gustaba hervirlos en ácido, el cual pues fue mejorando su técnica porque se dice que los primeros 2 los sirvió de más y se deshacían. Pero lo que le excitaba era tener el cráneo en su mano y mientras se hacía pues, ahí un trabajillo, y es lo que realmente le excitaba. Y justamente en el bar, una de las víctimas se salvó muy cagada porque ahí fue cuando lo llevó a la casa de su abuela. Por hacer el destino lo llevó a la casa de su abuela, pero su abuela pues como que ya le olía algo mal de que pues, este cabrón algo le va a hacer a este güey después del maniquí. Y su abuela nunca los dejó solos, nunca los dejó solos todo el tiempo. Abuela. A pesar de que lo drogó, se pudo escapar el güey. Fue a la policía y le dijo, ¿saben qué? Pues estuve cerca sin ti, que este güey me drogó, algo me quería hacer. Los policías fueron a la casa y la abuela dijo, no, pues este güey no hizo nada, yo estuve todo el tiempo con ellos, no pasó nada y otra vez más se salvó de la policía. Sí, le era. Sí, o sea. Voy a salir con una úlcera de aquí. Sí. Una tras otra. Sí, y no, oportunidades no, o sea, de atraparlo y valía madre. Sí, no, y o sea, es que también era un contexto para él muy. O sea, era un contexto muy vulnerable para todos. Porque también hay una anécdota donde Jeffrey se equivoca de bebida y se toma la del somnífero y amaneció vergado y sin cartera y todo. O sea, también había como, nada más que, o sea, sí, o sea era un contexto muy difícil, pero siempre lo llevó a un extremo donde realmente, pues, para que se dieran cuenta, o sea, las autoridades, tuvo que pasar algo así para que se dieran cuenta lo vulnerable y lo difícil que estaba. Sí, no, y aparte era una persona que realmente no le gustaba hacer sufrir a sus víctimas. O sea, él los mataba justamente para que no sufrieran, para quitarles el sufrimiento. Ese era porque los mataba, ¿no? O sea, realmente era una persona totalmente asesino de producto. Él, lo único que le importaba era lo que podía hacer, pues muerte. Y pues la verdad era bastante radical, era muy radical este güey, en el sentido de que se ponía pedo hasta el pito para que no se acordara nada, ¿no? Porque es como así, él estando pedo podía hacer ese tipo de asesinatos. O sea, no le gustaba matar, digo. Es que está en inglés. Sí. O sea, cuando estás leyendo las cosas, como, o sea, no entiendes como su mentalidad. Ajá, o sea, es que. O sea, ¿qué buscas? No, o sea, hay unos que sí los entiendes, otros asesinos seriales, quizás sí te entiendo. Bueno, no entiendo, pero como que entiendes su lógica. Sí. Como, por ejemplo, me recuerda mucho a Richard Ramírez, que lo que le excitaba era sentir el miedo de sus víctimas. O sea, él no mataba hasta que veía que su víctima estaba cagada de miedo. Porque de hecho, perdonó a una que dijo, no, tú no tienes miedo, vete, ¿no? Pero pues este güey sí es bastante, o sea, de un volado de, ¿por qué haces eso? O sea, realmente... No tiene lógica. Y te digo, o sea, sus crímenes son varios, y cada uno es como muy especial. Hay uno que fue a Chicago por alguna razón, conoció un güey, uno que estaba muy guapo, modelo, se lo trajo a Milwaukee, se lo convenció. Estuvieron un rato ahí en Milwaukee, en su depa, todo echando cotorreo. De hecho, fue la primera vez que pasó una noche sin nada, o sea, sin que lo quisiera matar, y todo bien. Y cuando el chavo le dice, oye, ya me tengo que ir, como que detonó esa herida de miedo. De ¿Cómo que te lo vas a ir, güey? Sí. Y lo mató, le cortó la cabeza porque estaba muy guapo, entonces dijo, como está muy guapo, y me voy a quedar con la cabeza. Y le guardó la cabeza en el refri. Porque estaba, o sea, no mames. estaba muy guapo. Sí, o sea, no tiene como, te digo, sí. Ajá, sí, no tiene nada de lógica. Bueno, pues Jeffrey Dahmer, después de toda la suerte que tuvo de no ser atrapado por la policía, pues realmente lo agarraron lo más tonto, porque realmente se ponía tan pedo que él creyó haber matado a lo que iba a ser su última víctima. Pero pues ya cuando despertó de su ebriedad se dio cuenta que su víctima pues seguía amarrada y seguía viva,
A lo que ahora esta víctima lo manipuló para dejarlo libre y decirle, ¿sabes qué? Pues yo no quiero morir, nada más déjame en libertad, yo no voy a ir a decir a la policía nada, no te preocupes, yo voy a hacer que nunca nada pasó. Jeffrey Dahmer, volvemos a lo mismo, era una persona que no disfrutaba la muerte, no, realmente no quería matar, nada más era como que mataba por necesidad, por así decirlo. Y pues sí, este chavo fue la policía y la policía unas pocas horas ahora sí llegó a su casa y ahí fue cuando encontraron pues, todas ciertas cosas de evidencias de partes humanas, cabezas en su congelador, dedos en su refrigerador, en toppers, en frascos. Y pues bueno, ahí es cuando se desató y se dieron cuenta que pues los vecinos al final de cuentas sí tenían razón. O sea, de hecho sí fue un... O sea, lo que dice el chavo que lo detonó fue 4 horas, según 4 horas de escalar la situación con Jeffrey Dahmer, de que lo obligó a ver el exorcista, estuvo viendo el exorcista y se le acuesta en su pecho y le dice Jeffrey, me gusta escuchar tu corazón, después me lo voy a comer. Y fue cuando dijo, no, ya la chingada. Voy a hablar en serio. Es mi libre y ya se escapó y se topó un policía de frente. Y lo que dicen los policías, si en este barrio normalmente nos corren, o sea, nunca se nos acercan. Y cuando se le acercó este güey, fueron, no le creían y lo dejó, entró al departamento normal y encontraron unas Polaroid de unos, o sea, de unos encontraron unas Polaroid, que no les podemos mostrar todas, ¿no? Esta sí. Pero encontraron unas Polaroid en cajones de cuerpos de poses muy raras y ya fue cuando encontraron todo se lo llevaron por eso porque pues, son como asesinato, intento de asesinato y cuando ya abrieron, pues no, pues había que abrir el refri y encontraron en el refri cabezas, brazos, penes en frascos y ahí fue donde ya se le cayó el por fin. Su juicio fue bastante rápido, o sea, express. Él lo confesó todo. De hecho, él dice en unos juicios, aquí no viene, o sea, la verdad es que este juicio está de más, es como, solamente no me van a acusar, no va a haber juicio, o sea, realmente ustedes lo que quieren es como, me van a meter a la cárcel. Básicamente, confesó todo, leí una carta, lo que él buscaba, pues ya cuando te cachan tan así, pues, lo que buscas es lo que fueran al loquero, ¿sí? Hay usando el caso de Ed Gein es un asesino que sacaba cadáveres y les quitaba el rostro y encontraron en su casa el cadáver de la mamá de hace, creo que 6 años, nada más, muy loca. Buscaban como usarlo como presente para enviarlo a un instituto psiquiátrico, como diciendo, pues es casi lo mismo, ¿no? Pero pues no, o sea, fue directito a la cárcel, creo que 3 o 4 cadenas perpetuas, o sea, como 900 años le echaron, y duró 3 años en la cárcel, y lo dejaron de repente, lo dejaron solo con otro de sus compañeros en los baños, y con otro reo que era esquizofrénico, y ese reo le pegó en la cabeza con una barra de metal, mató a los dos, a uno le dio en la cabeza y a Jeffrey Dahmer igual en la cabeza, y no llegó al hospital, lo mató. Sí. Y lo más chistoso es que el reo que lo mató, él tampoco lo quería matar, él, como era esquizofrénico, dentro de su mente él creía que era como para cobrar venganza de toda la gente que había matado, ¿no? O sea, era como que no te gustaba hacer sufrir a la gente, pues ahora te voy a hacer sufrir, porque o sea que... Qué poético. Como un vengador, pues sí. Como un vengador. Digamos, la policía, solo lo que dicen es que también el poli que tenía que cuidar ahí, pues 20 minutos no estuvo, entonces pasa lo que pasa, pues también todo el mundo se hizo güey ahí también. Sí. Y justamente Jeffrey Dahmer hizo un amigo ahí en la cárcel, y el esquizofrénico el mismo día mató a su amigo, y después fue a matar a Jeffrey Dahmer. Sí, en el mismo momento, y nunca se arrepintió, a pesar de que Jeffrey Dahmer después volvió también en la cárcel, se quiso, lo bautizaron, se volvió cristiano, que se arrepentía de todo. Uno de sus compañeros de la cárcel, varios dicen que hacía bromas con la comida, con catsup, haciendo que parecieran cuerpos destazados, y se lo comía hacia frente de la comunidad afroamericana, burlándose de ellos. Qué ojete. De que sí, era un... Híjole. Sí. Y pues esa es la historia como de este asesino, el carnicero de Milwaukee. El carnicero. ¿Cómo nos literal. sentimos hasta el momento? Sí. ¿Cómo está pasando esto? Ay, es que a ver, o sea, entiendo el cómo a lo mejor era su gancho para llevarse personas con la lana, ¿no? Porque de ahí en fuera, o sea, a mí me da pavor si te llega una bebida ya abierta o te ofrecen una bebida en un antro o en un bar, ¿no? O sea, ¿cómo lo aceptas? Bueno, pero es que también siento que es parte de los traumas que ya también, o sea, de toda
mala Gracias a él. experiencia que se ha tenido exactamente, el decir ya no aceptes ideas de extraños, bla, bla, bla. En Pero ese a lo mejor en momento, ese claro, momento claro. era como, pues me están invitando a una bebida. Pues, Sí, o sea, aparte porque era forma de ligar aparte, o sea, aparte como de te recordemos, invito a la estaba bebida. Vamos a mi casa. guapísimo. Claro. Hijo Pero de este güey. no es broma de que estaba Sí. muy galán. Entonces, pues imagínate que, o sea, en un antro te invita el trago el güey más guapo del lugar, o la chava más guapa, Sí. no, O sea, aceptas. no existían esos tramos, como dice ya, o sea, esos Claro. tramos vienen después de esas. Claro. Gracias a Jeffrey tenemos esos traumas. No, y a mucho, o sea, es que sí, eran contextos diferentes también, pero, o sea, yo sigo impresionada por la ineptitud de los Policía. policías. Sí, la Sí. neta es que, híjole. Bastante. Se pudieron haber ahorrado tantas muertes si se lo hubieran cachado tan solo con lo de las bolsas de basura que llevaba a los 17 años. No, y ahí también de la cárcel, cuando lo metieron por toque. Claro, ya lo tenían niño, ahí. Sí. O sea, realmente hacer el seguimiento, porque lo soltaron, o sea, bueno, le dieron sus años, sus 10 meses, pero eran en libertad, podía salir a trabajar, o sea, le dieron muchos beneficios, cuando realmente ahí lo tuviste que ver. Primero Claro, canalizado, claro. o sea, de ver, no es normal lo que está haciendo ese güey. O sea, Sí. de apoyo psiquiátrico, psicológico, y hubieran descubierto todas sus filias. Ahora, hay algo que aborda la serie. Yo vi la serie que está ahorita en Netflix con Evan Peters. Pero que la madre, ¿no? Creo, pide que se examine el cerebro del hijo. Ujú. Porque yo no sabía que, por ejemplo, se tiene todavía conservado el cerebro de John Wayne Gacy, el payaso que querían como investigar qué hay mal dentro del cerebro que hace a un asesino. Pero yo no creo que tenga algo que ver el cerebro como tal en la naturaleza de Jeffrey. Yo creo que era como un pedo más de fetiche, como lo que estábamos hablando al principio, más que algo como que se haya detonado debido a sus... Hay una serie muy buena que lo explica, que se llama Mindhunter, no sé si la han visto. No lo he visto. Mindhunter es muy buena, que explica... Pregúntale a Axel. Ay. ¿Sí? Sigo rogando por la tercera temporada. Impresionante. O sea, y ahí te explican que antes creían que eran locos, o sea, que realmente eran locos. Y ellos son los primeros, una psicóloga empieza a decir que no son locos, o sea, tienen que tener ciertas características para que sean asesinos seriales. O sea, es realmente una combinación, ganarse la ruleta de que tienes un trauma de infancia con un golpe en la cabeza y que tienes una bronca. O sea, la mayoría tienen algo que no tienen activado, o no sé, algo que se llama neuronas espejo. Las neuronas espejo lo tienen los mamíferos, sobre todo, no sé si todo, pero los mamíferos lo tienen, que es las neuronas que generan empatía. O sea, lo que si yo la veo llorar a ella o te veo llorar a ti, a mí me va a generar esas ganas de querer llorar. Son las neuronas espejo funcionando, porque como vivimos en una sociedad, pues tenemos que sentir empatía por nuestro símil, si no, no podemos vivir en una sociedad. Claro. Estos pues si loquitos o estos asesinos, estos enfermos, no tienen esas neuronas espejo. Entonces, bueno, tienen esa enfermedad de que no tienen empatía, literalmente no sienten empatía. Wow. Eso no es tan raro, o sea, hay mucha gente que tiene eso, pero si tienes eso, más aparte un trauma de la infancia, más aparte, o sea, le empiezas a sumar, Creas un asesino. terminas en Chido. un asesino. O sea, Más aparte, si llevas al extremo tu fetiche, tu fantasía, se genera el... y aparte es raro porque, pues, a ver, tú no escoges que te gusta, ¿sabes? O sea, en el combo de las Claro. chingaderas me Sí, tocó, claro. me gustan los desmembrados. O sea, tú no escoges qué te gusta, Sí, creo yo. Entonces está random de que la vida sea un asesino serial, o sea, un sociópata, más aparte con un fetiche tan raro. O sea, bueno, tan. Luego también, ¿qué pedo este tema de idealizar, ¿no? A los asesinos seriales y convertirlos en superhéroes y la gente que se vuelve fan de un asesino? O sea, eso es bien chistoso que en varios asesinos ha pasado durante toda la historia. O sea, como, por ejemplo, de payasos se hicieron fan, de Jeffrey tuvieron que quemar varias cosas, lo abordan también en la serie, porque si no la gente sí los compra por tener un objeto. Sí. O sea, ¿qué pedo también con la gente? No, y ha habido muchos, Richard Ramírez, Emma Bomber, Charles Manson se casó en la cárcel, o sea, hay gente realmente, no sé si quién es más loca, la gente que lo sigue o los mismos asesinos. Sí, o sea, es que Sí. de hecho es uno de los temas que ya más llaman la atención. Pero, bueno, yo creo, o no sé qué piensan ustedes, que también habla de, pues quizá haya mucha gente que tenga esos afinidades y... O sea, ¿tú crees que traen algo parecido que los hace ser fan de alguien así? Pues no sé, no creo que todos, pero algunos. O sea, a ver, a ti por qué te gusta, o sea, tus ídolos es porque te gusta. Claro, algo de ellos como que, Te no llama sé, la atención. admiras y sí, claro. O sea, creo que ahí no está tan. O sea, estos son. Primero lo que dicen, pues estos son los asesinos seriales, probablemente los más mensos, porque son los que agarras. Sí.
O sea, uno como el Zodiaco que nunca agarraste, pues ¿cuántos de esos no hay? Claro. Y aparte, uno, dos, estamos hablando nada más de Estados Unidos, y primer mundo, Estados Unidos, Canadá y Europa, de los que te sabes, ¿no? Claro. Ujú. Pero aquí en México, o en Latinoamérica, o sea, puede haber un güey Sí. matando y quién sabe cuánto, o sea, realmente el último que agarraron aquí en México, el de, no fue Catepec, el que tenía un sótano. El que llegó el esposo por la chava y la Sí. encontró ahí ya cuando el Ya. señor ya estaba El cenando. que llegó el policía, Ajá, que era ajá. policía, Ajá. Y que era el más bueno de toda la colonia y así, Sí. o sea, siempre y somos más buenos. mató como 30, o sea, 30 años mató, y fue él que se llevaron, que desapareció su esposa, que él era policía y dijo, ya, la chingada, o sea, él como que se Sí. brincó muchos, o sea, él como persona llegaron a ese asesino, o sea, pero realmente, ¿cuántos de esos no habrá? Claro. Y eso es lo que, pues, llama la atención. Y realmente para matar 17, pues son pocos, porque ha habido asesinos seriales que pues, matan Claro, un chingo claro. más. Claro. Realmente se quedó corto. Sí, Se quedó muy corto. Pero imagínense, Sí. o sea, realmente está cañón como... Creo que yo va por ahí. De hecho, hay un documento... Es como una miniserie, un mini documental de que te explica dónde quedaron nuestros asesinos. Porque ahorita en Estados Unidos ya no hay asesinos seriales. O sea, es muy bajo. Y te explican que todo ese tipo de gente, si te fijas, son de los 50 a los 90 más o menos. Sí. Y es la época de los 50 donde empiezan a generar los suburbios. Van a vivir a los suburbios, antes vivían más en el campo. Van a ir a los suburbios, empieza a hacer esa despersonalización de que tu vecino pues, ya no sabes ni quién es, ¿sabes? De estos mega urbes. Gente que siempre ha existido este tipo de gente, o sea, este tipo de gente como con estos trastornos, empieza a matar, tiene más cerca el crimen y la policía todavía no está tan desarrollada para aguantarlos. Ahorita lo que pasa es que, bueno, en Estados Unidos, en esos países, matan uno, matan dos y los agarran así. Sí. Entonces Sí. no se desarrolla como Jeffrey Dahmer, o sea, lo agarran al primero, o sea, matas al primer chavito y ahí lo agarraste Agarra. y ahí se acabó, o sea, Sí. ves hay un loco que mató un... Sí, es que realmente no entendían la disciplina o el comportamiento de un asesino en serie, era desconocido. Ujú. Hasta este fue uno de los primeros junto con Ted Bundy que empezaron a entender la mentalidad de lo que es un asesino en serie, o sea, por qué lo hace, cómo lo hace y realmente cómo es. Porque como él lo dice, o sea, todos imaginan que es un monstruo, es alguien que, no sé, como lo pasan en algunas películas, desfigurado y todo eso, pero Sí. no, es una persona común y corriente que te platica, que te habla, que te cae bien, o sea, esos son las personas que realmente, o Qué sea, miedo. sí, Y que puede estar 10 años. Él estuvo 10 años sin matar. Y él no era alguien de proceso. Es un BTK que era muy meticuloso. Creo que estuvo 30 años activo. O un Golden State, el del Golden State. Ese que mató creo que 90 personas. Y lo agarraron de viejito. Porque en uno de los test esos de genética descubrieron, o sea, encontraron como era un cold case, encontraron un gen con una persona relacionada y empezaron a rastrear en el árbol y dieron con él. Y era un policía de los 80s que estuvo en el área de la bahía matando y lo agarraron ya de viejito hace como año y medio. Pero realmente está cañón como puede haber literal a la vuelta. Sí. Claro. O sea, porque No, y BTK era una persona que tenía familia, que tenía hijas, se llevaba bien con, o sea, era un padre ejemplar. sí, Solo no, que no, en las noches se ponía la máscara y No, hacía su no. desmadre. Sí. De día eres una, de noche Sí, otra. sí. También es el que mejor que no, y exacto, o sea, es que como pueden o sea, los activas y se activan, matan y se pueden desactivar 10 años o pueden, está cañón. Sí, literal, pero él se ahorcaba. Sí, él se ahorcaba. Era su propia ruca. De hecho, sí, de hecho, se cree, hay una leyenda urbana que él inventó la autoasfixia erótica, así que también cuidado con eso, es peligroso. Cuidado, ¿no? anden Mírense, abusando. muchachos. Mírense. Sí, muchachas. Mírense. Fíjense. Vamos, estuvo cabrón. ¿Cómo te vas después de este? Mira qué bonito regreso tengo al podcast, verdaderamente es increíble y wow, o sea... Voy a hablarle a mi terapeuta después de esto. Vaya terapia, creo que esa es Vayan a la terapia, conclusión. por favor, Este, trátense, quiéranse, sánense, abrácense. Sí, Bueno, sí, que sí. no es viernes, sino así. Ay, amigos siniestros, muchas gracias por habernos contado el caso de Jeffrey Dahmer. Coméntenos aquí abajo en comentarios qué opinan. Si nos está escuchando en Spotify, gracias por escucharnos también. Escríbenos en las redes sociales, sigan a Siniestra Pizzería, vengan a probar sus pizzas y a saber de más casos así. Y pues nos vemos la siguiente semana con otro caso aquí en Siniestra Pizzería. Nosotros fuimos Ainanita y Siniestra, cuídense mucho. ¡Chao, chao! Hasta luego. Bye.